Bueno, pues muy buenos días tengan todos y todas los aquí presentes. El día de hoy, viernes 8 de marzo, damos continuidad a los trabajos de este quinto coloquio de invierno de la Red de Políticas Públicas. Y bueno, sí quisiera comentar que partiendo de la idea que la propuesta de refundación de Jalisco presentada por el gobernador constitucional Enrique Alfaro, se puede observar y entender como una iniciativa integral, gubernamental social, que lleva al replanteamiento de acuerdos básicos de convivencia en Jalisco. En este sentido, el presente coloquio de invierno ha orientado hacia la reflexión y análisis de distintos ejes temáticos o dimensiones sustantivas que debe contener la propia refundación de Jalisco, mismos que para efecto de este coloquio los hemos ordenado en distintos paneles. El día de ayer se llevaron 3 y hoy concluimos con 2. En ese sentido, y en palabras del doctor Aguilar, partiendo del conocimiento que la estructura institucional, las actividades económicas y cívicas, las relaciones entre los distintos actores en numerosos asuntos rebasan la circunscripción territorial del Estado de Jalisco, entendido como entidad federativa. En este sentido, resulta clave que en la propuesta de refundación de Jalisco se reflexione sobre el reordenamiento de las relaciones entre el gobierno del Estado de Jalisco y la Federación, le hace normas, convenios y prácticas. En ese sentido, y para efectos del presente panel, esperamos con nuestros panelistas, con nuestros invitados especiales, son expertos en temas, en solución de problemas que tienen que ver principalmente con temas fiscales e institucionales, y esperamos hoy conocer su punto de vista de una posible solución. Para ello, hemos invitado, como lo dije, a grandes expertos de esta casa de estudios, y como actor gubernamental también tenemos un invitado de lujo, ¿no?, que es el senador Clemente Castañeda, el cual pues es egresado de esta casa de estudios, ¿no?, en estudios políticos, tiene maestría en ciencia política y estudios de doctorado en la New School. Además de ser un académico de la universidad con licencia, ha tenido una destacable trayectoria en la función pública y últimamente, ¿no?, en el ámbito legislativo, el cual desde nuestro punto de vista ha sido un digno representante de Jalisco. Muchas gracias por estar con nosotros, Clemente, y te cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Perdón, nada más se me olvidó comentar, la dinámica de este panel es de 20 minutos de exposición de cada uno de los panelistas, 5 minutos para conclusiones y el tiempo restante pasamos a preguntas y respuestas con el público. Una disculpa. Muchas gracias a Cristian Sánchez, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Agradezco, por supuesto, la compañía de mis compañeras y compañeros panelistas, agradezco la invitación de quienes han organizado este importante coloquio, particularmente agradezco al doctor Luis Aguilar las atenciones que siempre ha tenido con un servidor, porque además, debo decirlo, a lo mejor don Luis ya no se acuerda, pero es mi padrino de generación, justamente egresado de la Universidad de Guadalajara, profesor, como ya lo decía Cristian, de esta institución, con licencia y sin goce de sueldo desde hace muchos años. De verdad creo que es una extraordinaria oportunidad para poder abordar en el contexto de lo que se ha planteado como la refundación de Jalisco, las relaciones intergubernamentales, particularmente la relación que puede tener una entidad federativa como Jalisco respecto del gobierno federal, que ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Déjenme ensayar un par de temas, preguntas, ideas generales, sobre todo teniendo en cuenta, teniendo en mente cómo podemos aprovechar el ejercicio de la refundación para replantear el papel que juegan las entidades federativas en el país, particularmente una entidad
tan importante, sin demérito por supuesto de ninguna, como lo es Jalisco, con sus condiciones socioeconómicas, por supuesto con sus condiciones políticas. El punto de partida de una reflexión de este tipo, quizá puedan estar de acuerdo conmigo, es cómo entiende la Constitución al federalismo mexicano, cómo entiende la Constitución mexicana al federalismo mexicano. Si vamos avanzando la presentación, no sé quién tenga el control de la presentación y si lo pudiera tomar yo se los agradecería mucho. ¿Ella tiene el control? Sí, ok. ¿Hay que apuntar a dónde? A cabina. Ok. Ahí está. ¿No pudiéramos prender esa para poder que Sí. el senador pudiera ver su presentación? Quizás se tarde un poquito, pero siempre algo falla en las presentaciones, ustedes disculparán. ¿Cómo entiende nuestro marco constitucional, en una parte, para no referirme a todos los artículos que establecen nuestro marco constitucional en función de la relación con las entidades federativas? Dice el artículo 40, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Simplemente para tenerlo como punto de referencia. El segundo punto de partida, si me permiten, si es que esto funciona. A ver, gracias. Ahí está. Digamos, el segundo punto de partida, también para tenerlo en mente, es, y voy a decirlo esto de una manera franca y abierta, pues sí es cómo entiende la Cuarta Transformación su relación con los estados. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos sustraer de un análisis como el que pretendemos hacer el contexto político en el que está inmerso el país. Por supuesto que hay en el país no solamente una alternancia de un partido político en el gobierno federal, hay una transformación estructural, simbólica, cuyos alcances no vamos a discutir por lo pronto en esta mesa de manera exhaustiva, pero sí vale la pena puntualizar que hay un contexto político completamente distinto que tendrá un impacto en la manera en cómo se entienda no solamente el pacto federal, sino particularmente la relación con gobiernos, como es el caso del gobierno de Jalisco. Este nuevo gobierno, digamos, quizá si hablo de nuevo régimen sería un poco aventurado, aquí hay muchos expertos y conocedores sobre el alcance de los conceptos, ya me corregirán, pero sí hay un par de elementos que retratan de cuerpo entero cuál es la visión que se pudiera tener sobre la relación con las entidades federativas, repito, particularmente con el gobierno de Jalisco. Permítanme partir de 3 ejemplos que me parece son muy elocuentes y que han tenido lugar en los últimos meses, es decir, a partir de que el presidente López Obrador toma el cargo. Estas 3 pinceladas nos obligan a pensar cómo debe ser esa relación y cuáles son los elementos que tendríamos que adoptar, corregir para tratar de establecer una nueva relación con la federación. Primero, un proyecto de centralización y concentración del poder, no es retórica política, todas las reformas que han impulsado en este par de meses desde el partido mayoritario, desde el gobierno federal, tienden a recentralizar y reconcentrar muchas de las funciones que anteriormente estaban o distribuidas en
la administración pública federal, con la presencia de los organismos constitucionales autónomos, algunas incluso que eran competencia de carácter estatal, y lo que hay sí es una tendencia a la concentración, diría yo, excesiva del poder. Así apuntan, repito, una serie de reformas que van desde la reforma a la ley orgánica de la administración pública hasta otra serie de decisiones que ahorita tendríamos oportunidad de platicar. Digamos, es un primer elemento de referencia. Segundo elemento, la distribución del dinero, la distribución de las bolsas. Aquí tenemos a nuestra experta del INDETEC, que sabe de esto mucho más que yo, pero es muy evidente también que en todo el ejercicio de decisión sobre la orientación de los recursos públicos se privilegia desde el gobierno federal la posibilidad de que estos sean ejercidos directamente por el gobierno federal, dejando un poco de lado, al margen o quizá hasta olvidados lo que pudiera suceder en otras entidades federativas. Como muestra un botón, digamos, con todo y lo que se le pueda criticar al ejercicio del ramo 23, que efectivamente es y era absolutamente discrecional, asimétrico y todo lo que ustedes quieran, por supuesto que se ejercía de una manera opaca, con absoluta discrecionalidad política, no dejaba de ser un ramo que apalancaba el desarrollo regional, con todos sus asegúnes. ¿Qué sucede con el ramo 23? Con el pretexto, bueno, no con el pretexto, con la observación de hay grandes islas de corrupción en el ejercicio del ramo 23, prácticamente lo desaparecemos, concentramos el control del dinero público y esto lo ejerce directamente el gobierno federal, directamente aquellas dependencias que ha decidido el propio presidente de la República que se encarguen de ello. ¿Dónde están las partes después de el resultado del ejercicio presupuestal? ¿Dónde están aquellas partes que son las que ejercen el dinero? Pues particularmente la Secretaría de Bienestar y el privilegio a los apoyos directos que recibirán grandes segmentos de la población. Aproximadamente, si no tengo mal el dato, hay 20 millones, habrá 20 millones de beneficiarios de programas directos, cosa que me parece muy bien, sin embargo, con el sacrificio que hay de la inversión estratégica en muchas áreas del país. Repito, por poner solo el tema del ramo 23, pero habrá muchos otros temas que pudieran discutir y que tendríamos que tener en cuenta en esta discusión. Y tercero, quizá lo que más publicidad tuvo fue todo el debate de la Guardia Nacional, que lo que sí hace es, a mi juicio, ilustrar cuál es la concepción que el nuevo presidente, que el presidente actual, que el nuevo régimen tiene sobre el poder, particularmente en un tema tan complicado, tan delicado como es la relación con las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que hace el debate de la Guardia Nacional? Recuerden ustedes que hay en un principio una iniciativa del grupo mayoritario, avalada por supuesto por el presidente de la República, que en algún momento plantea pues prácticamente la militarización del país, cosa que se corrige después en el proceso legislativo, pero que con toda esta idea de fortalecimiento del gobierno federal, particularmente del esquema vertical del presidente de la República, pues incluso se olvida por completo de no solamente del fortalecimiento, sino de la existencia de las policías. El proyecto original de Guardia Nacional, que es no solamente militarista, sino además altamente concentrador del poder, olvidaba y sacrificaba por completo la posibilidad de que hubiera policías estatales y de que hubiera policías municipales, entre muchos otros asegúnes que tenía el debate sobre la Guardia Nacional. ¿Qué llama la atención de un tema como estos? Llama la atención que no solamente nos estábamos jugando el equilibrio entre el poder civil y el poder militar, tan complicado en la historia política del país, para no hablar de América Latina. En realidad es que la apuesta que tenía el presidente de la República en su versión original, pues partía, a mi juicio, o de una gran soberbia o de una profunda ingenuidad. ¿Por qué?
porque en el momento en el que le entregábamos a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad pública, le estábamos dando la operación del aeropuerto de Santa Lucía y su construcción, le estábamos dando la posibilidad de que desarrollara de que se convirtieran en desarrolladores inmobiliarios en muchas partes de la ciudad, y lo que estaba detrás quizá era esta concepción de que sí se pueden contener a las Fuerzas Armadas con el poder presidencial, aun cuando las Fuerzas Armadas iban ganando muchísimo poder en otras áreas que iban más allá de la seguridad pública. Y digo ingenuidad porque basta con echarle un ojo a la historia política de América Latina y entender la fragilidad y la complejidad que existe en la relación entre el poder civil y el poder militar. Lo que estábamos discutiendo entonces en el caso de la Guardia Nacional, pues era no solamente cómo entrarle a resolver un tema de seguridad pública, en donde por supuesto que se necesita la cooperación intergubernamental, la presencia de todos los órdenes de gobierno, sino que en realidad lo que nos estábamos jugando era la posibilidad de modificar ese equilibrio. De tal suerte que me parece que lo que al final del día resulta del proceso legislativo, sin que sea una panacea, sí reconoce que la única manera de corregir en el largo plazo el problema de seguridad, de construir una paz duradera, pues pasa necesariamente por fortalecer las instituciones civiles de seguridad, entiéndase policías municipales y policías estatales. Sin embargo, vuelvo al punto de partida, quizá para el nuevo gobierno todo este asunto no era tan relevante, al contrario de lo que se trataba era de centralizar y de concentrar el poder sin profundizar en el tema de la militarización. Me parece que esta realidad, por lo tanto, reclama una dosis de realismo político y nos obliga a hacer las preguntas correctas. Tampoco ya llevo 15 minutos, no me diga eso, moderador, si apenas voy empezando. La pregunta, creo yo, o una de las preguntas que tendríamos que hacernos es cómo el acto de la refundación nos puede ayudar a construir una relación equilibrada, armónica y estable, justa con la federación. Permítanme poner a su consideración tres ideas. Primero, la refundación debe servir para redimensionar al federalismo mexicano. Segundo, la refundación debe servir para romper el régimen histórico de subordinación institucional, es decir, respecto del gobierno federal. Y tercero, la refundación también debe ser un acto de resistencia política, y ahorita lo explico. Voy al primero. El federalismo mexicano ha sido una entelequia, es decir, tenemos distintas etapas, distintos momentos que dan cuenta de ello. Quizá estoy siendo poco riguroso en esta distinción, pero durante el periodo de partido hegemónico hay un control político centralizado, es el momento del presidencialismo, el reparto de puestos claves a través del partido hegemónico o a través de la presidencia de la República. Hay una alta concentración del poder. En algún segundo momento pasamos, como lo dijeron algunos, a un esquema de feudoralismo que no es otra cosa más que el empoderamiento brutal de los gobernadores y la ausencia de contrapesos en muchas de las entidades federativas, ausencia, por supuesto, de procesos democratizadores en muchos de ellos, y lo que tenemos el día de hoy, por el cambio de gobierno, por el cambio de régimen, pues es una serie de preguntas que todavía no alcanzamos a entender cuál será su concepción del pacto federal. Cuando hubo un poder hegemónico, el federalismo sirvió para imponer un centralismo político basado en la subordinación. Cuando no lo hubo, pues el federalismo sirvió para diversificar los intereses políticos bajo una lógica de cotos de poder, donde estaban arraigados, por supuesto, los poderes locales, los gobernadores, los poderes fácticos. El acto de refundación, me parece, debe implicar una forma de resignificar el federalismo mexicano, una forma de materializarlo. La Constitución de Jalisco debe ser un instrumento de resistencia al centralismo y un vehículo de su propia identidad política. Se trata, digo yo, de elevar la apuesta, de construir el federalismo desde abajo, estableciendo en nuestra Constitución, permítanme decirlo así, aspiraciones superiores a las de la federación, o cuando menos tratando de incursionar
en muchos de los temas que no están en este momento en la órbita del gobierno federal y mucho menos del constituyente permanente. Es decir, creo que Jalisco sí podría aprovechar esta oportunidad para avanzar en temas de medio ambiente, cambio climático y naturaleza, en temas de derechos humanos, de participación ciudadana efectiva, derechos digitales, derechos de los consumidores y una larga lista que seguramente ustedes podrían contribuir a ampliar. Pero creo que lo que hay que subrayar es que es una gran oportunidad. De esta manera, la refundación cambiaría la relación con la Federación porque partiría de un acuerdo social y político propio e inédito, con objetivos y aspiraciones únicas que el pueblo de Jalisco está dispuesto a consumar si es que el proceso de refundación se hace de manera correcta. Perdón por el paréntesis. Esto a su vez replantea y redimensiona el federalismo mexicano porque rompe la simetría tradicional entre las constituciones locales y la federal y porque trasciende las atribuciones y competencias establecidas. Dicho de otra manera, prácticamente todos los modelos constitucionales estatales atienden más o menos lo mismo, son muy pocas las constituciones estatales que se han atrevido a ir un poco más allá. No estoy siendo ingenuo, por supuesto que vivimos en una república federal, que hay control de la constitucionalidad, que se debe de observar la norma constitucional. Sin embargo, creo que sí hay muchas islas en las que el constituyente jalisciense o el proceso de refundación podría incorporar en este proceso de discusión. La segunda idea: la refundación debe servir para romper el régimen histórico de subordinación institucional. Una nueva constitución local representa la oportunidad de replantear las relaciones y la distribución del poder político, rompiendo la lógica de concentración, centralización y verticalidad que ha imperado en México durante más de 100 años. Se trata de un nuevo pacto social que no replique ni sea isomorfo al viejo sistema político, que innove en participación ciudadana, modernice el municipalismo, intensifique el papel del Poder Judicial, los organismos constitucionales autónomos y otorgue voz a quienes no la han tenido históricamente. Esto cambia la relación con la Federación porque ahí se anida un proyecto de restauración de ese viejo sistema político mexicano, perdón por el comercial político, pero yo estoy convencido de eso, y de captura institucional. La refundación sería una mirada al futuro, mientras, me parece, desde la Federación lo que está pasando es que están viendo hacia el pasado. Tercero y último, la refundación debe ser un acto también de resistencia política en el sentido más amplio del término. Si la refundación de Jalisco plantea un nuevo pacto social con aspiraciones y con una identidad política propia, hace un momento platicábamos sobre la gran diversidad que existe en el país, las diferentes concepciones que hay sobre los problemas en el país, y por supuesto que Jalisco tiene todo el derecho de reflejar, de construir primero su propia identidad y de reflejar en su marco legal, en su marco constitucional, justamente esos alcances. Si además es capaz de romper con un viejo sistema político y redimensionar el federalismo, entonces también tiene la responsabilidad de ser un contrapeso político. Una nueva constitución, además de ver al futuro, debe entender el presente y apuntar a las omisiones de la Federación. Ya mencionaba yo algunos temas: medio ambiente, energía, derechos de las minorías, derechos de las mujeres, competitividad, por mencionar algunos. Esto cambia la relación con la Federación porque convierte a Jalisco en una voz con legitimidad que está dispuesta a aportar soluciones desde lo local a los grandes problemas nacionales e incluso a los globales que la Federación no quiere o no puede atender. Digamos, también hay una parte de construcción positiva en todo este proceso de refundación en el que Jalisco podría tener un liderazgo mucho más amplio en el espectro nacional. Con esto concluyo, si no el moderador me va a regañar. Tanto el acto de refundación como la actuación en los espacios en los que Jalisco tiene en la Federación deben servir no solo para cambiar nuestra relación con la Federación, con el Poder Federal, con la Presidencia de la República, sino también para contribuir a la transformación del federalismo mexicano. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Clemente. Pues a continuación, siguiendo con el programa, en orden alfabético como se construyó, damos el uso de la voz a la doctora Iliana. La doctora Iliana es profesora de la Universidad de Guadalajara, particularmente de este centro universitario, del Departamento de Políticas Públicas.
Ella cuenta con una formación en temas principalmente en finanzas públicas, en impuestos, en estudios fiscales, tiene maestría y doctorado al respecto, tiene una amplia trayectoria laboral donde principalmente se ha desarrollado como asesora y capacitadora a nivel nacional en temas de finanzas públicas, principalmente fortaleciendo las finanzas públicas de los municipios en todo el país a través del INDETEC. Pues damos el uso de la voz a nuestra experta en estos temas. Adelante, Liliana. Bien, primeramente quisiera hacer una mención al respecto del día. Perdónenme que haga este paréntesis, soy la única mujer en este panel y creo que el día, este 8 de marzo, bien vale la pena mencionar esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Falta mucho por hacer, falta mucho por nuestros derechos como mujeres, pero el hecho de estar en este panel, en esta mesa, significa bastante. Gracias por la oportunidad de representar a mi género en esta mesa, gracias por la oportunidad de mencionar en este día todo lo que vamos a trabajar, pero sobre todo, gracias a la vida porque me dio la oportunidad de ser mujer. Gracias. Bien, como bien lo mencionaba el senador, pues el día de hoy trabajamos fuertemente lo que son las relaciones entre el gobierno del Estado de Jalisco y la Federación. Voy a tomarle, gracias, qué amable. Perfecto, sí funciona, bien. Vamos a, el tema que yo quiero tocar profundamente, a pesar de los 20 minutos, es justamente el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, tomando en consideración las participaciones y aportaciones. Y voy a hacer una mención porque es importante tocar o empezar a tocar estos temas. Coloquialmente decimos, quien tiene el dinero tiene el poder. Entonces, una de las principales cosas que debemos tomar en consideración para la refundación es justamente la cuestión de los dineros, la cuestión de quién es Jalisco en ese sentido y cómo está posicionado. Es necesario saber y tener evidencia clara y contundente de lo que se está manejando con estas participaciones y estas aportaciones en el ámbito de Jalisco, y me tomé el atrevimiento de hacer un comparativo también con el estado de Oaxaca. Me tomé ese atrevimiento por el hecho de que por el tiempo que yo trabajé en INDETEC, me tocaba en un solo año visitar país y medio, era mi agenda, visitar país y medio, por lo que conozco todo el país y conozco todos los municipios del país. Y uno de los que principalmente me llamó la atención, tomando en consideración lo que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, fue justamente Oaxaca, por los subsidios que se entregan a las personas en Oaxaca. De tal manera que voy a demostrar aquí el hecho de lo que significa ser una persona, un habitante de Jalisco, con todo el ámbito de innovación, de trabajo, de estructura económica, contra tal vez un habitante que más bien subsiste por los subsidios, hablemoslo de esa manera y hablámoslo contundentemente. De tal forma entonces que esta esencia del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal consiste en que la Federación y los estados se van a asignar, van a firmar estos convenios de colaboración, de tal suerte entonces que todos sabemos que nos estamos comprometiendo a que se limiten las potestades tributarias del Estado para cederlas justamente a la Federación. Pero, ¿qué pasa? Bien, voy a cobijar las palabras del senador cuando decíamos, cuando él mencionaba justamente que de alguna manera el Estado pues llega a tener cierto control o la Federación llega a tener cierto control por el hecho de estar manejando los recursos financieros de los estados. ¿Hasta dónde llega este control? Bueno, simplemente veamos este punto. Nos menciona justamente en este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que son dos principales impuestos los que se están trabajando o los que se están tomando en consideración, que es el impuesto sobre la renta y es el IVA. A pesar, como lo menciono, que ninguno de estos dos impuestos se haya asignado de manera expresa en el Congreso de la Unión en el artículo 73, en la fracción 29 constitucional, donde se nota la lista de impuestos sobre los que se va a tomar la debida corresponsabilidad por parte de la Federación. Entonces, desde ahí, bueno, ya tenemos una situación un poquito difícil para nuestro Estado porque estamos cediendo todos esos ingresos que nuestros habitantes están generando.
Entonces, me queda claro que, bueno, pues esta fue una situación hecha por un pacto que generó este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Pero recordemos en el año 72, no hace mucho, yo estoy segura que tenemos algunas personas aquí de esas generaciones del 72, y recordemos que cuando estas generaciones estaban en la primaria, les preguntaban, ¿cuántos estados tiene tu país? Y decíamos, son 29 estados, 2 territorios y un distrito federal. Aunque ustedes no lo crean, se mencionaba así 2 territorios. ¿Y cuáles eran esos 2 territorios? Vámonos hacia atrás, Quintana Roo y Baja California. ¿Y por qué eran 2 territorios? Porque no habían firmado, no habían signado este pacto de adhesión. Ellos no estaban dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Fue hasta el año 73, cuando entonces toman las consideraciones de entrar en el mismo. De tal manera que ya tenemos un antecedente en ese sentido y podríamos preguntarnos, ¿y qué pasaba entonces con las participaciones y las aportaciones de esos años? Bueno, pues en un momento dado, obviamente no jugaban en la bolsa que se tenía en ese sentido para hacer estas participaciones y aportaciones, pero tampoco entregaban estos tipos de recursos totalmente. O sea, había otro tipo de esquema al respecto. Lo malo es que me queda muy poco tiempo para poder platicarles esta situación. Bien, pero finalmente, actualmente todos los estados tienen firmado este convenio de adhesión. Bien, ¿qué significa entonces haber signado este convenio de adhesión? Pues tenemos los diferentes tipos de fondos participables en ese sentido, de tal manera entonces que tenemos las participaciones, las aportaciones, lo que bien mencionaba el senador de lo que ahora estamos cambiando de ese ramo 23, tanto del Fondo General de Participaciones como del Fondo de Fomento Municipal. Y aparte de ello, pues tenemos la otra situación que se prevé acerca de las aportaciones. Y aquí quisiera que nada más por mencionar algunas, veamos esta situación del Fondo de Aportaciones para Educación Básica Normal, para servicios de salud, para infraestructura, para el fortalecimiento de los municipios, el de aportaciones múltiples, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues de alguna manera podríamos mencionar que el Estado está dando la Federación está dando este apoyo al Estado. Bien, hasta ahí suena muy elocuente el hecho de que nos estén apoyando, hablemos de esa manera, pero vamos concentrándonos un poco más en decir quién es Jalisco. Y antes de pasar a ese punto, nada más quiero mencionarles un detalle. ¿Cómo se reparten estas aportaciones? Por ejemplo, si estoy en el Fondo de Aportaciones para Educación Básica, bueno, ¿cómo se maneja esto? Pues de alguna manera no se establece una fórmula para la distribución de dicho fondo entre las entidades federativas, sino que se prevé una reunión de autoridades federales y estatales en materia educativa y se analizan ciertos criterios de equidad, ciertos criterios de análisis cuantitativos, ciertos criterios, pero sí me escuchan, criterios. Y así puedo hablarles de cada fondo. O sea, hay criterios establecidos en extrema pobreza, etcétera, pero son criterios que nos ponemos de acuerdo en esta cuestión de las aportaciones. No es como las participaciones, que es número de habitante, es PIB, aquí son criterios en las aportaciones. Pero veamos qué es el punto clave en este sentido. Voy a hablar directamente ya de Jalisco y por qué es tan importante la palabra refundación en este aspecto. Bien, vamos hablando en números duros, en datos duros de quién es Jalisco. Esto está tomado justamente de esta nota periodística donde nos dice Jalisco fue la única entidad que presentó un crecimiento sostenido de su actividad económica en corto plazo en el primer trimestre de 2018. De 9 entidades, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué otra cosa nos menciona? El comercio jalisciense ascendió en esa fecha el 7.3%, las industrias manufactureras 6.1%, la agricultura, cría, explotación, etcétera, 5%. O sea, estamos siendo un estado puntero. Bien. Para el 21 de julio de 2018, nos menciona en esta nota, creció su PIB en 2016 en 4.3% conforme al 2015, o sea, estamos en avanzada, señores. Vamos en avanzada de crecimiento.
Bien, si nosotros decimos que subimos este 4.3% de un año a otro, quiere decir que Jalisco está presentando un PIB superior a 1 billón de pesos en esas fechas, junto con la Ciudad de México, junto con el Estado de México y Nuevo León. ¿Qué significa estos puntos? Bien, aquí lo pueden verificar. Veamos dónde está posicionado Jalisco, cuarto lugar. Cuarto lugar de crecimiento. Por favor, verifiquen Oaxaca. Oaxaca estamos hablando de la media hacia abajo, pero Jalisco está posicionado en el cuarto lugar de crecimiento de su PIB. Bien, si lo ve, esto está tomado del INEGI, ¿ok? Si lo vemos desde este punto de vista, entonces por favor verifiquemos nada más de actividades primarias, del 2017. Estamos hablando que Jalisco logró en actividades primarias el primer lugar de crecimiento, 11.9%, justamente hasta diciembre de 2018. Esto es Jalisco. Bien, ¿qué otra cosa nos ha dado en este detalle Jalisco? Producto Interno Bruto de las actividades secundarias. Estamos hablando tercer lugar. Todo eso es lo que está generando Jalisco. Bien. Por otro lado, si hablamos de las actividades secundarias de 2017, sin contar minería, sin contar la situación petrolera, de todas maneras Jalisco está en el tercer lugar, con 7.8% de crecimiento. Bien. Por ello, entonces, lo podemos revisar desde aquí. Producto Interno Bruto de las actividades terciarias en 2017 y aquí tenemos la estructura porcentual. Jalisco nuevamente queda en cuarto lugar de todo el país. Eso es lo que está haciendo nuestro estado. Ahora bien, por favor verifiquen estas flechas. Comportamiento del PIB por entidad federativa, ya sumando absolutamente todo. ¿Cuál es nuestro comportamiento del PIB? Esto está tomado justamente del comunicado de prensa del INEGI de 2018. Bien, Jalisco tuvo ese 2.6% de crecimiento, Oaxaca tuvo menos, o sea, se vino a la baja el menos 3.5%. Bien, entonces podríamos mencionar, hasta aquí la hipótesis sería, podríamos mencionar que Jalisco está a la alza. Nosotros como jaliscienses estamos haciendo un Producto Interno Bruto que nos está generando un crecimiento. Bien, pero ahora vamos hablando directamente cuáles son nuestros ingresos federales, cuál es nuestra dependencia total de la federación. Nuestra dependencia es del 73%, eso es lo que dependemos mediante participaciones y aportaciones. O sea que nosotros no podríamos sacar adelante todo el gasto de Jalisco, todo el egreso de Jalisco, porque dependemos total y contundentemente de ese 73%. Bien, quiere decir entonces, basado en esta circunstancia, que vamos a hacer el comparativo. Vean Oaxaca. Oaxaca depende el 96% de la federación. 96%. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿estamos generando estados paternalistas? O sea, un estado paternalista que nada más está cuidando mediante subsidios a otros. La diferencia de Jalisco, vean la situación, 73 contra 96. Nosotros nos estamos cada vez despegando de ese estado paternalista, porque estamos generando, nuestra propia gente está generando esta oportunidad de ser un estado innovador, de ser un estado puntero. Sin embargo, si lo vemos desde otra óptica, aquí tienen los datos duros. Oaxaca está dividido aquí entre cuántos son las participaciones y aportaciones, lo separamos para que se pudiera verificar claramente, y en participaciones, bueno, pues tenemos una cantidad significativa en ese sentido, pero quiero que lo chequen contra Jalisco. Jalisco, en el ramo 28 de participaciones tenemos justamente esto está en millones de pesos, 54,452, nada más de participaciones. De aportaciones, que ya lo dijimos, son esos subsidios discrecionales, estamos hablando de los 33. Bien, por aquí, bueno, para poder entender un poco más estas cifras, quiero que verifiquen cuál es el número de habitantes en el 2015, que es el último dato del INEGI,
y en Jalisco son 7.844.830 contra 3.967.000 de Oaxaca. Ok, podemos decir nosotros que tenemos un poco, casi la mitad más de habitantes, pero veamos este número. Si sumamos las participaciones y aportaciones de cada habitante de Jalisco, le corresponde por persona, por transferencias federales, o sea, estas aportaciones y participaciones, 11.160 pesos. Pero a Oaxaca le corresponden 14.423, cuando el PIB de Oaxaca está a menos de la media. O sea que en un momento dado, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros estamos trabajando más, produciendo más, Jalisco está siendo más fuerte, está siendo un estado innovador, está siendo un estado competitivo, Jalisco va a la alza. ¿Y qué pasó? Pues bien, gracias, ¿verdad? Sigamos trabajando. ¿Por qué? Porque la relación entre el gobierno federal se maneja más, tal vez, de alguna forma paternalista. Y entonces, diría coloquialmente, ¿es mejor entonces entregarles el pescado que enseñarles a pescar? Nosotros estamos pescando, pero pareciera, si lo vemos desde este ángulo, que simplemente pues nos van a dar las gracias. ¿Por qué? Pues porque ¿dónde está la vuelta? No queremos una estrella, lo que queremos es que se reconozca justamente que somos el cuarto lugar, que nos estamos acercando a los primeros lugares de PIB nacional, que estamos trabajando fuertemente. Y bien lo decía el gobernador del estado el miércoles, ¿quién es Jalisco? Y Jalisco tiene fortalezas que… Palabras del gobernador, primer lugar a nivel nacional en generación de empleos en este primer mes del año, en el primer mes del año 2019. Está concentrando un gran capital para la innovación. Jalisco va a ser la capital de la innovación a nivel nacional. Aparte de ello, según ProMéxico, es el 7º lugar en exportaciones totales del país. Creo que aquí ya valdría la pena hacer un replanteamiento justamente de este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Creo que valdría la pena porque cuando nos convertimos en un estado que estamos aportando tanto, creo que sí valdría la pena apostar por la refundación. Creo que valdría la pena tomar este tipo de números duros, reales, en una mesa de diálogo para poder verificar cuál es el futuro de Jalisco en ese ámbito. Creo que les he sembrado la duda al respecto y eso me daría a mí mucho gusto, porque significa que sería la reflexión. Y entonces tendríamos que empezar a construir desde esta reflexión, ¿queremos un estado paternalista? ¿O mejor nos ponemos todos a trabajar duramente porque nuestro país sea el puntero, teniendo tanto recurso natural y teniendo los habitantes con tan excelentes características que personalmente, que he recorrido todo el país y todos sus municipios, les puedo decir, tenemos como país? Perdón, me llama mi sangre, mi Jalisco. Como Jalisco, yo sí lo puedo mencionar abiertamente, orgullosamente jalisciense, orgullosos de llevar justamente el nombre de nuestro terruño en el gentilicio. Creo valdría la pena entonces tener la reflexión al respecto. Jalisco está siendo fortalecido de esta manera, Jalisco es puntero, de tal forma entonces que agradecería por parte de ustedes la reflexión honesta y total acerca del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Liliana. Pues a continuación, desde otra visión, como ustedes se darán cuenta, cada uno de nuestros especialistas invitados tiene un perfil distinto. Damos el uso a la voz
a un reconocido economista de esta casa de estudios que tiene una trayectoria también importante, ha tenido una trayectoria importante también en la función pública, y desde su experiencia nos puede platicar cuál es su punto de vista. El doctor Martín Guadalupe Romero Moret, él es doctor en Global Economic and Comparative Education por la Universidad de Nueva York y actualmente es el jefe de departamento de economía de este centro universitario, del CUSEA. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Primeramente deseo agradecer al doctor Luis F. Aguilar Villanueva por haberme invitado a participar en este importante coloquio de invierno de la Red de Políticas Públicas. También deseo felicitar a los organizadores por la pertinencia de la temática a tratar. Como ya se ha visto en este coloquio, refundar la relación económica entre Jalisco y la Federación implica revisar su marcha para hacer volver a sus principios originales. En mi opinión, estos principios no son otros que los del federalismo, porque nos decimos una república federal. Por tanto, una refundación implicaría dos revisiones. Una parte, ver si la relación con la federación va de acuerdo con estos principios, y otra para determinar si está siendo lo suficientemente justa. El federalismo descansa en el principio de que a cada nivel de gobierno le corresponde un nivel de autoridad y de responsabilidad, y que un nivel de gobierno no puede estar por encima de otro en lo que a cada uno le es de suyo propio, y lo que a cada nivel le es propio y le corresponde es lo que en cada nivel puede ser resuelto con eficiencia y eficacia. Así, por ejemplo, si la seguridad puede ser resuelta en lo local más eficazmente, entonces es competencia de la autoridad local cumplir esta tarea y debe contar con los recursos locales para hacerlo, a menos que viva una emergencia. En cambio, si la defensa nacional es mejor servida por la federación, será su tarea y deberá recibir los recursos necesarios de todo el país para pagarse a un ejército. Un ejemplo, en los Estados Unidos de América, en donde su forma de gobierno es federal, la educación es una forma básicamente local, es un tema básicamente local. Sin embargo, en los años 60 se convirtió en algo nacional en la medida en que la federación tuvo que cumplir en las escuelas universitarias, las leyes para acabar con el racismo aprobadas por el orden federal. Es decir, hubo una emergencia nacional e interviene la federación. Así también, desde el punto de vista económico, la relación que debe construirse entre un Estado y la federación debe ser uno que sea una relación mutuamente benéfica, porque si la relación beneficia más a una parte que a la otra, la parte perdedora tendría incentivo para no continuar con la asociación. Los estados libres y soberanos se constituyen en naciones en vista de alcanzar un beneficio mutuo que sea justo, un beneficio que por sí sola una entidad no podría conseguir, o lo podría conseguir a un precio mucho más alto que el que paga con la unión. De no cumplirse este principio pueden surgir movimientos separatistas como el que observamos en Cataluña, España. En síntesis, podríamos sostener que una refundación debería de tener por marco teórico los principios de un federalismo que fuera no puramente liberal, sino también social, para que respondiera a nuestra tradición y a nuestras circunstancias de injusticia y de desigualdad social. Así, los principios de este federalismo social serían un Estado de derecho emanado del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, con separación de poderes limitados y acotados, y niveles de gobierno donde cada cual hace lo que le es más propio
y más eficaz a su nivel, con suficiente autonomía financiera aportada por los beneficiarios directos y sin usurpar las competencias o funciones de ningún otro poder o nivel de gobierno, y cooperando con cada uno de ellos en vistas a alcanzar el mayor nivel para el mayor número y privilegiando la ayuda a los más vulnerables hasta sacarlos de su postración y dejar estos de ser una carga social. La refundación de las relaciones económicas entre Jalisco y la Federación podrían replantear desde el federalismo no solo las relaciones fiscales, sino también las financieras entre ambas entidades. Las fiscales porque tenemos que ver con las políticas de distribución de ingresos y de egresos y del impacto de ambas en el desarrollo económico. Y las financieras porque los préstamos estatales de entidades gubernamentales tienen implicaciones macroeconómicas para la estabilidad del país en su conjunto. Sin embargo, aquí nos vamos a referir a las implicaciones fiscales. Las políticas de ingreso y de egresos fiscales afectan biunívocamente tanto a los estados como a la federación. Los ingresos son tanto al estado como a la nación. Los ingresos son la riqueza que se extrae de los ciudadanos y de las empresas de los estados, y los egresos son las devoluciones que se hacen a ellos mismos en formas de obras y servicios con implicaciones para el desarrollo económico, estatal y nacional. En la Ley de Coordinación Fiscal se explicitan los derechos y las obligaciones fiscales, tanto de los estados como de la federación. Revisar cada uno de esos aspectos en vistas a una refundación conlleva, revisar estos aspectos en vistas a una refundación conlleva las siguientes implicaciones. Primero, reconsiderar y en su caso reconfigurar las fuentes de ingresos que son puramente federales contra las que aparecen como puramente estatales y municipales. La raíz del problema está en que la mayoría de los ingresos generados a partir de los impuestos, derechos, contribuciones, multas, etcétera, que se pagan, son del orden federal y muy pocos son del orden estatal y municipal. Algunos investigadores afirman que del universo impositivo en México, la federación recolecta aproximadamente 95 pesos de cada 100 que se recaudan en el país, por lo que los estados y municipios en conjunto solo recaudan 5 pesos. Para Jalisco, yo tengo el dato del 85% de sus ingresos provienen de las participaciones y las aportaciones federales y el 15% de los ingresos propios de impuestos sobre la nómina, el refrendo vehicular y otros. Esto significa que los estados viven dependientes de la federación. Esta situación ha obligado a que los estados y los municipios busquen incrementar sus ingresos, aumentando el costo de los servicios que ofrecen y de los derechos, contribuciones y multas, lo cual molesta mucho a la población por dos razones. El ciudadano ve disminuido aún más sus ingresos cuando ya pagó una serie de impuestos de diverso tipo y el empresario ve encarecidos sus costos de operación. De hecho, para el ciudadano común que ignora la dependencia que de la federación tienen los estados y municipios, solo perciben que estos afectan cada vez más su costo de vida. Ambas afectaciones, el ciudadano y el empresario, impactan el desarrollo económico. Con ambas afectaciones, al ciudadano y al empresario se impacta el desarrollo económico, porque disminuye el consumo y porque desalienta la inversión. Y también se impacta la calidad de vida de las generaciones futuras cuando los estados se endeudan o tienen que endeudarse o tienen que transferir las deudas, postergarlas para poder seguir pagando el costo financiero.
2. Como la mayor parte de las fuentes, tanto en número como en recaudación, son federales, una refundación implicaría probablemente la redistribución de las fuentes federales para aumentar las fuentes de ingresos estatales. Esta redistribución de fuentes tendría que conllevar un aumento de los ingresos propiamente estatales y una disminución de los federales. El efecto de este cambio conllevaría una mayor autonomía del Estado. 3. Reconsiderar los porcentajes que cada una de estas fuentes aporta tanto al Estado como a la Federación. Esta medida implicaría dejar la distribución actual de fuentes de ingreso, pero modificar los porcentajes que se toman de cada una de esas fuentes para que las fuentes estatales cobren más y las federales menos, y se logre así una mayor recaudación estatal y una mayor autonomía. Todo en conformidad con el principio del federalismo. 4. Una redistribución de las fuentes de ingreso entre estados y federación podría implicar una duplicidad de impuestos para que unos sean de orden federal y otros de orden estatal. En este escenario, una refundación podría implicar una doble tributación de los impuestos sobre la renta, del IVA, del IEPS, etcétera, para que unos fueran federales y otros estatales, o la desaparición de algunos de algún tipo para su aportación como de otro tipo, para que cambiaran de fuente. Lo anterior porque la sociedad no aceptaría esta doble tributación si la que es de índole federal no se redujera para dar cabida a la emergencia de estos nuevos impuestos estatales. La doble tributación implicaría que cada entidad, la federación por un lado, el Estado por el otro, recogieran sus propios impuestos con el doble del esfuerzo que se realiza ahora. Las empresas y los ciudadanos también tendrían que llevar probablemente una doble contabilidad, y con el tiempo podría volverse a crear un desorden como el que había antes de la actual ley de coordinación fiscal. En contraste a este mayor desgaste, el Estado ganaría una mayor autonomía financiera. En este contexto, la Federación solo recaudaría de Jalisco lo que necesitaría para brindar los bienes públicos de índole nacional que ofrece y que le son propios, como la seguridad nacional, las vías de comunicación nacional, etcétera. Por otra parte, asuntos y problemas que no tuvieran una implicación nacional, como la educación, la sanidad y la seguridad, podrían ser tratados y resueltos desde lo estatal y desde lo local. Este nuevo escenario no cancelaría el debate de cuánto debe extraer la Federación de los estados y cuántos los municipios y los estados, porque bueno, este es un conflicto que se seguiría dando dentro del Pacto Federal. Para que este reajuste se diera, debería existir un entorno político que lo favoreciera a nivel nacional o que se contara con muchos más estados que pidieran una revisión de las relaciones fiscales que se mantienen en la actualidad. 5. Una refundación del actual Pacto Federal también podría implicar la revisión del porcentaje del ingreso que la Federación dedica a la participación, a las participaciones que van hacia los estados. Según el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo General de Participaciones se constituye con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio. La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos de minería. Eso significa que la Federación se reserva el 80% de toda la recaudación que realizan en conjunto con los estados. Es cierto que son muchas las obligaciones que a nivel de todo el territorio nacional enfrenta la Federación, pero también es cierto que muchas de estas responsabilidades serían mejor servidas
si se descentralizaran y se financiaran directamente por los estados. Nadie mejor que los propios habitantes de una región, quienes mejor saben y pueden decidir cuáles deben ser los proyectos estratégicos que más necesitan y que más le convienen. Por tanto, una refundación de las relaciones entre los estados y la federación debería solicitar la revisión del porcentaje fijado, me refiero a este 20%, que de hecho ya ha habido propuestas para aumentarlas hasta por lo menos al 25%. 6. Este mismo fondo de participación también se integra por el 80% de los ingresos petroleros excedentes. Aquí tenemos el problema de que estos ingresos ya no son como eran antes, pero que sin embargo, o en un proyecto de refundación, habría que revisar todo el pacto y toda la distribución de los impuestos, precisamente porque ya no se cuentan con los ingresos petroleros que se tenían anteriormente. Séptimo, una refundación del pacto federal a la luz de los principios del federalismo. También deberían de revisar el destino del 80% que no va al fondo de participaciones y los criterios que se están utilizando para la distribución. 8. Esta misma estructura fiscal ha generado un subdesarrollo económico y social en muchas de las mal llamadas provincias o entidades federativas. La mayor concentración de recursos fiscales por parte de la federación ha dado por resultado que la región centro del país tenga un desarrollo superior y sus economías presenten un dinamismo muy superior al del resto del país. La Ciudad de México y el Estado de México, por ejemplo, sobresalen en todos los indicadores y reciben más recursos presupuestales, pero no se menciona que esto se debe a más de un siglo de centralismo, el cual ha operado en detrimento del desarrollo del resto de las entidades federativas del país. Este aspecto debería de analizarse también en una refundación. 9. El tema de los municipios merece una consideración aparte en un proyecto de refundación, porque los municipios han sido los más débiles en la estructura fiscal y se han convertido en el eslabón más débil en toda la estructura nacional. Para su mejor control político, porque es el ámbito en donde el ciudadano tiene una expresión política más cercana a la autoridad, se le hizo dependiente del centro. Gracias a esta debilidad ancestral es que la delincuencia organizada, el narcotráfico y las bandas criminales se encontraron en municipio las cabezas de playa para operar en la más completa impunidad. Entonces, para atacar estos males hay que revertir la actual estructura fiscal. 10. Respecto al ramo 23, es sabido que se puso en marcha en la década de los 90 y que su principal objetivo fue administrar fondos de contingencia como una buena práctica. Lamentablemente, la falla de origen es que nunca se reguló, pero sin embargo no se debe tirar el agua con el niño adentro. La idea de tener un ramo 23 sigue siendo buena y debe continuar con la debida flexibilidad, responsabilidad y siendo fiel a sus orígenes. Bueno, como ya se me agotó el tiempo, me voy a reservar algunas conclusiones si hay otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y sí, tenemos una ronda de conclusiones en unos momentos de 5 minutos, una vez que terminemos con la participación de nuestro siguiente invitado. Bueno, haciendo una pequeña síntesis, podemos hasta este momento encontrar que el senador Clemente Castañeda nos habla de una visión antifederalista del actual gobierno federal, de la cual nos demanda que en esta refundación surja un nuevo pacto social y que un nuevo pacto social que resignifique
lo que es el significado, perdón, de federalismo, y esto en consecuencia tendría implicaciones entre las relaciones gubernamentales entre el Estado de Jalisco y la Federación. En este sentido, la doctora Ileana León nos presenta un escenario en el cual demuestra que ante una injusta redistribución del ingreso público, ella espera de esta refundación el momento para hacer un replanteamiento principalmente del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Y en este sentido, el doctor Moret nos habla precisamente de un replanteamiento del significado del federalismo. Él busca y habla de un federalismo liberal y social que pueda responder a las circunstancias que enfrenta y que demanda una sociedad moderna como la nuestra. Y esto, en este sentido, en el sentido del senador y de la maestra Ileana, implica una revisión profunda y un replanteamiento de las relaciones, principalmente de tipo fiscal y financiera, ¿no? Pero comento esto porque se habla de la necesidad del cambio, del replanteamiento, pero no podemos prescindir de la observación de los abogados, ¿no? De la observación de los que conocemos el marco, ¿no?, de actuación, si es posible o no es posible, o hasta dónde es posible esto. Y para esto hemos invitado a un gran académico que tiene la Universidad de Guadalajara, que desde mis tiempos de estudiante, ¿no?, que era mi profesor, ya era un jurisconsulto, ¿no?, en temas de derecho fiscal administrativo, ¿no? Y entonces, pues hoy lo hemos invitado para que esté con nosotros. Él actualmente, además de ser profesor investigador, es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Legislativas del Congreso del Estado de Jalisco. Pues adelante, maestro, doctor Carlos. Muchas gracias. Primero, quiero expresar todo mi agradecimiento a don Luis F. Aguilar por convocarnos a este coloquio de invierno tan importante para conocer el tema de la refundación de Jalisco. Por otro lado, yo quiero decirles que estoy muy orgulloso de compartir esta mesa con los ponentes que me han precedido y bueno, con la autoridad del señor senador Clemente Castañeda, de la doctora Ileana León, con quien me ha tocado compartir ya muchas mesas de trabajo en otros temas, y con Martín Romero Moret, que tengo muchos años, pero muchos años de conocer. Me siento gozoso realmente y de volver al JUSEA para ver muchas caras amigas, y gracias por acompañarnos aquí. Bueno, este tema de las relaciones entre el gobierno del Estado de Jalisco y la Federación me retrotrae inmediatamente a la naturaleza misma del constituyente, la creación del Estado mexicano, el posicionamiento de los jaliscienses, y qué bueno que está aquí Adriana Costa. Fíjense que hace un par de años me invitaron a la Sociedad de Geografía y Estadística para presentar un trabajo de ingreso, y quise trabajar sobre don Prisciliano Sánchez, sin imaginar que íbamos a tocar estos temas, y Adriana Costa hizo un estudio muy importante sobre el discurso de los liberales que trabajaban en una revistita, un periódico realmente, La Estrella Polar. La Estrella Polar es para la República Mexicana lo que The Federalist fueron, o los periódicos El Federalista fueron, para los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Hamilton, Madison, Jay serían para nosotros, sin temor a equivocarme, don Juan Cayetano Gómez de Portugal, don Francisco Severo Maldonado y el propio Prisciliano Sánchez. ¿A qué quiero llegar? Pensar que somos realmente una copia ramplona, mal hecha, mal armada, mal pactada de la República Representativa, Democrática y Federal que elegimos ser en 1824, negaría las características del pensamiento inteligente de los jaliscienses que de alguna manera se vieron vinculados a la antigua universidad, la primera universidad, la Universidad Real y Literaria de Guadalajara. ¿Cómo nos vinculamos y qué es lo que sucedió?
Miren, primero yo hablaría de una relación maestro-alumno entre don Francisco Severo Maldonado, compañero de butaca del cura Miguel Hidalgo, y pensemos en que es el director del primer periódico insurgente, El Despertador Americano, ese que está sentado en la Casa de los Perros, donde se guarda el Museo de las Artes Gráficas y del Periodismo. Ese hombre, Francisco Severo Maldonado, y su alumno, un bachiller en leyes, egresado de la antigua Universidad de Guadalajara, de la Facultad de Jurisprudencia, don Prisciliano Sánchez, trabajaron el esquema de analizar el federalismo, una forma de distribución de las cargas del poder público y por supuesto la economía, las finanzas, entre un gobierno no central, coordinador precisamente de las identidades soberanas de cada una de las entidades federativas. Hay un jurista maravilloso que yo he extrañado en estas jornadas y que creo, y yo me atrevo a pedirle respetuosamente al doctor Aguilar, llamemos, es el doctor José Barragán Barragán. Él ha acuñado una tesis, la tesis de la cosoberanía. Según la tesis de la cosoberanía, realmente son los estados los que le dieron forma a la definición soberana de la nación, no a la inversa. Se presume que las 13 colonias inglesas en el norte de América realmente tenían una conformación política propia y que eso les llevó a conformar la federación. Si recordamos, hay un antecedente, la confederación y los artículos de la confederación que eran realmente una especie de TLC de su época para poder engarzar las actividades de comercio entre los colonos del norte de nuestro continente. Pero para ser más preciso, la definición política de Estado, sus instituciones, sus poderes, va a ser producto de un segundo congreso, una segunda organización política que va a ser el Congreso de Filadelfia de 1789. Haciendo las comparaciones, insisto, me parece preciso pensar en el políglota que fue Francisco Severo Maldonado y su capacidad erudita de organizar las ideas y de traer a colación, sí, la Declaración de Derechos de Virginia, sí, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de París, y finalmente la Constitución de los Estados Unidos de América. Era muy nueva, efectivamente. Hablamos de una antigüedad no mayor a los 50 años en los procesos de estudio y propuesta de los primeros documentos. Hablo de un primer documento. Realmente Severo Maldonado trabajó directamente un primer documento, pero tiene, al estudiar su biografía, nos encontramos que el hombre padece, difícilmente estudiado por la medicina de su época, cataratas. Tiene 47 años de edad y decide ya no hacer más vida política porque realmente no ve. Don Prisciliano Sánchez, que a lo mejor no tenía todas las luces necesarias del maestro, incursionaba en política. Él había estado unido a las tropas de Hidalgo y después de la derrota del puente de Calderón, había huido al lugar más lejano de este mundo. Dicen las costas de Chile. No puedo encontrar todavía geográficamente dónde quedan las costas de Chile en Nayarit, pero ese era el punto más lejano del mundo, a donde nadie le iba a encontrar y nadie la encontró. Cuando supo que había caído la persecución contra los insurgentes, va, se casa, vive en Compostela, hace fortuna, se desarrolla como abogado postulante, le va muy bien, por cierto, y de allí decide postularse, como liberal que es, para ser diputado al Congreso Constituyente. Logra ser electo, va a dar a la Ciudad de México, ve que hay un desorden total, que tratan de hacer un estatuto imperial para Iturbide, se le cae el imperio a Iturbide, y en una decisión fundamental les dice: señores, no tenemos representatividad, no somos legítimamente nombrados diputados para hacer un texto constitucional como es debido. Necesitamos primero que se creen los estados, segundo, que tengan constitución propia, y tercero, que seamos realmente electos diputados constituyentes. En ese momento regresamos a México y expedimos la primera Constitución mexicana. Presenta un documento en la Ciudad de México en el año de 1823, se titula El Pacto Federal de Anáhuac.
siempre invocamos el pacto. Pensamos más en Rousseau, por supuesto que pensamos en Rousseau. Estamos tratando de definir un Estado que se divide en 3 poderes mínimo como principio republicano de organización. Un ejecutivo depositado en un gobernador, un legislativo depositado en una Cámara de Diputados y un judicial depositado en un Tribunal Superior de Justicia, que por lo menos a partir de allí estratifique varias jurisdicciones. Con esta lógica, Prisciliano Sánchez deja asentado el proyecto de Constitución Federal, regresa a Jalisco, lo eligen primer gobernador constitucional, quiero decirles también, gobierna no más de 2 años, muere siendo gobernador, por cierto termina el año de 1826, muere siendo gobernador, muy joven, por una estupidez, pero bueno, la estupidez es, se le envenena la sangre, se infecta por cortarse malas uñas y hacerlo con la punta del canutero, que es muy filosa, y que le permite quitarse los padrastros. Yo padezco padrastros y entiendo perfectamente qué le pasaba a don Prisciliano. Y si en la época no había mertiolate, creo que era más fácil de pensar. Bueno, volviendo entonces a esta situación. Don Prisciliano lleva la idea a México, siembra la Constitución Federal, viene a Jalisco, logra la primera constitución del Estado, lo eligen gobernador, es gobernador, funge como tal, consolida la República, lo castiga la Iglesia por ser liberal, no encontramos sus restos, por cierto, estamos todavía locos de no saber dónde está, dónde quedó el padre fundador del Estado de Jalisco. Bueno, le debemos muchas cosas a los federalistas todavía. Estamos en esta defensa del federalismo y aparece en este contexto la relación ríspida entre federación y Estado. Yo quiero leerles un artículo que siempre me ha ofendido, desde que fui alumno primero y después me hice profesor de la universidad, y que tiene que ver con la relación del principio de legalidad que nos exige aplicar la Constitución a todo acto de gobierno, pero que define la relación entre la Federación y los Estados. Dice el artículo 124 constitucional a la letra. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. El método se llama de exclusión. Todo lo que está expresamente establecido aquí se entiende que entonces es facultad de la Federación, lo que no, lo que quede, es realmente facultad del Estado. Es cruel y al mismo tiempo yo les diría desde una interpretación liberal nos permite hacer demasiadas cosas y eso también hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque hay una camisa de fuerza. Cuando hablamos de refundación pensamos en un Congreso Constituyente y que lleguen todos sin idea alguna y que vayan a proponer las ideas más locas respecto del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y otros poderes si fuera el caso. Recuerden que otras formas de gobierno han probado otros poderes diferentes. Pero vamos a llegar a lo siguiente. Esto sí es un pacto federal. El artículo 40 que ya invocaba el señor senador, sí contiene definitivamente la definición de pacto federal. Ya no recuerdan a don Prisciliano Sánchez, no nos dicen, no hay una nota de pie de página que recuerda que era el pacto federal de Anáhuac, pero sí es el pacto federal. Y estamos adheridos a él. De hecho, ese pacto federal nos arrancó con el artículo 47 constitucional, el 7º cantón de Jalisco, como territorio que fue nuestro, en el norte occidente de nuestro territorio, a partir de la Constitución vigente federal de 1917. En 1873 se consolida la creación del territorio militar de Tepic. Después se transforma ese territorio militar en una especie de provincia independiente o territorio gobernado directamente por el presidente de la República, como sucedía cuando éramos niños, en el caso de Quintana Roo y en el caso de Baja California Sur. Pero volviendo al punto, se define el constituyente y decreta en el artículo 47 que se crea el Estado Libre y Soberano de Nayarit. Muy bien. ¿Cuándo es dable que nosotros nos demos constitución? Miren, ahora efectivamente dice bien Cristian, tengo el honor de ser el titular del Centro de Investigaciones Legislativas, ese es el nombre oficial del Congreso del Estado, fusionó
Por un lado, el Instituto de Investigación y Estudios Legislativos y por el otro lado, la Dirección de Biblioteca, Archivo y Editorial. Y estoy muy asustado porque me tocó el archivo. Empiezo a revisar y, por cierto, hay unos faltantes por allí que acabamos de denunciar, pero estoy asustado por la tenencia de documentos históricos de primer orden. Yo quiero invitar a los investigadores a que vamos aprovechando esa riqueza, ese Potosí que está allí depositado. Preocupado por lo siguiente: no tenemos la Constitución original de Jalisco de 1824, no tenemos la Constitución original de Jalisco de 1857, sí tenemos la Constitución original de Jalisco de 1917, ya es ganancia. Está perfectamente preservada, la encontramos en una caja de lino, y en la caja de lino aparece lo primero, un impreso de 1857 con la Constitución de 1857, no la original, porque yo busco los documentos autógrafos hechos por amanuense, como eran contratados los servidores públicos de aquella época. Bueno, ¿cuál es el problema del seguimiento o de la localización de lo que nosotros los abogados llamamos el Estado de Derecho? La oposición erga omnes del Estado de Derecho se hace a partir de una ley positiva. Claro, esa es la interpretación clásica que nos dieron los profesores tradicionales de derecho, diciéndonos que el derecho positivo es aquel que cumple con todas las normas previstas alrededor de su publicación. La publicación es el secreto para que una norma jurídica cobre vigencia. ¿Cuál fue el caso de la norma federal? La norma federal dice el artículo primero transitorio del decreto del 5 de febrero del 17. Entrará en vigor a partir del día 1 de mayo de este año. ¿Por qué hasta el 1 de mayo si el 5 de febrero la expiden? Bueno, era un tiempo que se estaba dando de gracia para que se corrieran las atenciones y se llevara la publicación a todos los extremos del territorio mexicano, al norte, al sur y desde luego a las dos costas. ¿Esa es la lógica o la inteligencia? Sí, ya casi acabo. Eso de casi acabo, pero bueno. Con la publicidad se crea el Estado de Derecho. Yo estoy siempre en contra de que la simple publicidad, publicarlo en el Diario Oficial de la Federación a nivel federal y publicar en el periódico oficial el Estado de Jalisco a nivel local una ley, perdón, no sé a quién hace feliz, a mí como profesor no me convence de que ya con eso fue leído por todos los jaliscienses o por todos los mexicanos. Hace falta más un programa de publicidad de las normas vigentes para tener conciencia, todos, de qué está siendo regulado. Propuesta del señor gobernador: adicionar un artículo 117 bis a la Constitución Política del Estado. El señor presidente de la República ha dicho, él no está seguro de si es necesario o no, pero la cuarta transformación necesita un referente. El Estado de Derecho no es lo que él esperaba y hay que adecuarlo. Perdón, todas las adecuaciones al marco jurídico, al Estado de Derecho, es un proceso de reforma o adición. Tener una visión amplia implicaría tener la observación de todo el fenómeno normativo. Hay una expresión que para mi gusto idealiza lo que se hace necesario en términos de la refundación, y es la visión holística del derecho constitucional jalisciense. Hay quien dice que no se puede convocar a un constituyente en tiempo de paz. Solo con el precedente de un baño de sangre en tiempo de guerra o producto del tiempo de guerra se puede convocar a un Congreso Constituyente. Yo he apelado a la comprensión de los estudiosos del derecho constitucional y de las otras disciplinas, por supuesto, para considerar lo importante y trascendente que es en este momento que otras naciones en tiempo de paz convocan a un Congreso Constituyente con una visión integral u holística a conformar un nuevo Estado, con nuevas relaciones. No significa que no reconozcamos que no están vigentes o que digamos que no están vigentes los principios generales para normar a un Estado, como es el caso de Jalisco frente a la Federación. Nos impacta, primero, el artículo 124 que ya les leí, la reserva de todo aquello que podemos hacer que no esté normado expresamente para la autoridad federal. Pero además nos dice que la fórmula política de organización del Estado, 1, se sujeta al artículo 116, ejecutivo, legislativo y judicial, y a partir del principio republicano de división de poderes para el gobierno del Estado, no podremos partir mucho de esa fórmula. Perfecto.
Nos ajustaremos a lo dispuesto por el artículo 116. Y luego hay prohibiciones. Los artículos 117 y 118 nos dicen qué no debemos hacer. No debemos tener marina de guerra, no debemos tener ejército, ni fuerza aérea. Nosotros no debemos tampoco pedir préstamo a potencias extranjeras. No podemos hacer asociaciones entre estados, porque eso atentaría en contra del pacto federal y de la unidad de los demás estados, etcétera. Prohibiciones expresas sí las tenemos conciencia de ello. Aún así tenemos un margen de libertad, y ese margen de libertad es el que permite la refundación de Jalisco. Es cuanto, señor coordinador de esta mesa. Muchas gracias, profesor. Pues dando continuidad con el programa, damos paso a 5 minutos, hasta 5 minutos de conclusión por cada uno de nuestros invitados, por favor. Voy a tratar de ser breve y sin el ánimo de ser reiterativo, diría, el proceso de refundación, tal y como lo han expuesto, por cierto, mis colegas de la mesa, es una gran oportunidad para replantear nuestras reglas de convivencia. No solo nuestras reglas de convivencia como jaliscienses, sino además nuestras reglas de convivencia con la Federación. Y digo, no solamente es una gran oportunidad, sino además creo yo una obligación. En este momento, cuando observamos todas las vicisitudes del pacto federal, todas, digamos, las inconsistencias en términos de entendimiento entre las entidades federativas, la profunda, diría yo, injusticia para tocar el tema recurrente de la mesa en términos de generación de riqueza, en términos de distribución de recursos públicos, pues eso nos obliga a hacer un replanteamiento en nuestra relación con el gobierno federal. Si a esto le sumamos la situación política sobre la cual yo he tratado de abundar, me parece que la refundación o el proceso de refundación podría, por supuesto, animar un gran debate, una gran deliberación pública de la manera en la como tenemos que establecer nuestra relación con el gobierno federal. No es necesariamente la refundación, y eso hay que aclararlo porque no faltarán las voces que así lo alienten, no es un movimiento separatista, no es un movimiento que trate de provocar una escisión del pacto federal, no, es en todo caso una oportunidad para replantear el tipo de relaciones que se ha tenido con el gobierno federal. Durante los últimos años hemos sido testigos de las inconsistencias que ha tenido el pacto federal, de lo que implica no solo en términos de distribución de recursos, sino en términos de claridad de las competencias y cómo esta gran oportunidad nos podría llevar a establecer nuevos mecanismos para atender una serie de problemas que no teníamos con anterioridad. Creo yo que el esfuerzo de entrada que se está haciendo desde Jalisco es positivo. Creo al mismo tiempo que puede irradiar al resto del país. Cada una de las entidades federativas tiene su problemática, tiene su concepción del pacto federal, lo ha sufrido, lo ha gozado, se ha alimentado de él, pero creo que alimentar esta discusión es sumamente sana para la vida pública del país. Creo que Jalisco le puede hacer honor a su tradición federalista, a su tradición republicana, y el simple hecho de hacer un planteamiento de esta naturaleza, de tener una discusión académica nutrida, de tener una discusión política, ya es un gran avance que yo estoy plenamente convencido le va a redituar muchísimo a la generación de un nuevo esquema de entendimiento entre los estados y la federación. Así es que muchas gracias a todos por su atención. Bien, una de las cosas que quiero dejar claras como parte de la conclusión es justamente que cuando hablamos de la redistribución en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, desde el marco o cobijado, desde el ámbito de la refundación, no significa el hecho de ser señalados o hacer señalamientos para aquellos estados que seguramente no han tenido la fortuna que nosotros sí hemos generado en el sentido pues, de las finanzas públicas de nuestro estado. Pero sí es necesario puntualmente ponerlo sobre la mesa. Es necesario en un momento dado verificar esas buenas prácticas
y sobre todo tomar en consideración dos pilares fundamentales: la transparencia, que se ha venido manejando poco a poco en el ámbito de Jalisco, y la rendición de cuentas en ese sentido desde el punto de vista del Sistema Nacional Anticorrupción. Se han hecho acciones específicas, se ha trabajado fuertemente en el ámbito público al respecto, y eso de alguna manera ha generado también otras buenas prácticas. Así tal es el caso pues de manejar eficientemente, como lo marca bien el 134 constitucional, donde nos menciona justamente el hecho de manejar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, transparencia, honradez, una buena administración. Y creo que es necesario comentar y poner sobre la mesa esta buena administración y ese cumplimiento constitucional de una normativa específica sobre nuestras finanzas públicas. Por lo tanto, si Jalisco está demostrando ese cumplimiento, creo que es necesario ponerlo sobre la mesa con el concepto de refundación. Es cuanto. Bueno, yo voy a continuar con mi ponencia, me quedaron las conclusiones. Bueno, una refundación centrada en cumplir y hacer cumplir los preceptos de un federalismo social y eficaz tendría, entre otras, las siguientes implicaciones. Bueno, primero habría que incluir en una nueva constitución un marco de lo que vamos a entender por un federalismo social, al cual el gobierno del estado lo ejecutaría y lo demandaría. Luego, la necesaria redistribución de las fuentes de ingresos, eso podría ser una primera implicación. Otra, el probable aumento de las fuentes de ingresos estatales y una correspondiente disminución de las federales. El probable aumento de los porcentajes que se cobran de las fuentes estatales actuales, nuevas, y de la disminución de los porcentajes de las fuentes federales. La necesaria redefinición de las funciones y competencias de cada nivel de gobierno, porque mientras que la federación cada vez viene acaparando más y más funciones, los estados, aún teniendo la facultad de consolidar, afirmar competencias, no lo hemos hecho. Y una política redistributiva de los ingresos fiscales de acuerdo a esas competencias que se van asumiendo como propias. Por ejemplo, el caso que cité de la educación, pues la educación puede ser un tema local, no tiene que ser un tema federal. La necesaria redefinición de las funciones, ya lo dije, el aumento del 20% de la recaudación federal participable, y también finalmente me gustaría señalar algunas bases que debería de contener una nueva constitución del estado. O sea, señalar cuáles serían las bases de la cooperación con la federación. Primero, que la federación apoye de manera obligatoria los proyectos de desarrollo que considere la población del estado y sus municipios en sus planes de desarrollo local. Que la federación acepte que del 80% que no va al fondo de participación se financien esos proyectos que van a beneficiar el desarrollo municipal. Que la federación elimine cualquier forma de dependencia, control y clientelismo político a través de las transferencias federales. Que la federación incluya en las fórmulas de distribución la paulatina degradación de las transferencias a la región centro de la República,
que se han beneficiado ancestralmente y el incremento sustancial de otras regiones más abandonadas, pero al mismo tiempo que se vigile el uso de los recursos, porque, bueno, como aquí se señaló, hay estados que se han beneficiado durante mucho tiempo y que esos grandes beneficios no acaban de dar el salto porque han tenido gobernadores muy corruptos. Y finalmente, que regresando al tema del ramo 23, se siga cumpliendo con esta partida o que se llame de otra manera y que tenga la debida supervisión, la debida auditoría para que no se tenga esto como excusa y paguen justos por pecadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero cerrar las ideas nada más presentándoles lo siguiente. Decíamos que presentó el gobernador una iniciativa de adición al artículo 117, un artículo 117 bis, para conformar un Congreso Constituyente. Hay voces disidentes, de juristas muy reconocidos, que dicen no se puede modificar toda la Constitución. A ver, me parece que, e invoco aquí a Carl Schmitt, el constitucionalista alemán de la primera mitad del siglo XX, Carl Schmitt reconoce que la potestad no es otra cosa más bien sino la soberanía popular. Si la soberanía popular determina que es necesaria una nueva constitución, esa constitución se establecerá por sí misma y se legitimará con la positivación del pueblo en general. Alternativa A, en términos actuales, sin reformar la Constitución, en términos del 117, ¿es posible darse una reforma integral a la Constitución? Perdón, pero ya nos lo demostraron en el año de 1997, si mi memoria no me engaña. Era gobernador Alberto Cárdenas y se introdujo una reforma que casi dobló el número total de los artículos originalmente establecidos en la Constitución. Nos fuimos de 66 artículos a la friolera de 119 artículos. El 118 es el que establece ese principio dolorosísimo de que cualquier reforma federal inmediatamente será adaptada por la Constitución local. Y el último artículo es el que dice que en caso de que una revolución interrumpa la observancia de la presente Constitución, tan luego como el Estado recupere su organización, serán juzgados en los términos correspondientes. Pero volviendo al tema, quiere decir que sí se puede hacer una revisión integral y una adición total si esta es necesaria. En esa lógica, perdón, esta es la oportunidad. Basta con que cumplamos los requisitos previstos por el 117 para tener una nueva Constitución. Si es dable conformar una comisión especial para revisar el Código Civil cuando éste tiene que revisarse, perdón, la comisión especial es para integrar profesores que se dedican realmente al derecho civil y al derecho familiar y para que puedan hacer un estudio doctrinario. En esa lógica, perdón, puede convocarse a un Congreso Constituyente en los términos del 117 bis, que éste funcione, que éste debata en términos de doctrina, en términos interdisciplinares y finalmente llegue a buen puerto con un nuevo proyecto constitucional. En esa lógica se devuelve a los términos del 117, es decir, se hace objeto de discusión, votación del Congreso del Estado en su forma actual, y finalmente se pasa a la aprobación de la mitad más una de los ayuntamientos del Estado. Si así sucede, en términos de la fórmula actual, no tendría mayor problema. Y se realiza de todas maneras el Congreso Constituyente. Señores, llámesele órgano revisor de la Constitución, llámesele Congreso Constituyente Extraordinario, o llámesele simplemente Comisión Especial para revisar y actualizar la Constitución vigente, el proceso creo que se llamará Refundación de Jalisco. Muchas gracias, señores. Es cuanto. Muchas gracias a nuestros ponentes. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Por cuestiones de tiempo, nada más vamos a dar la oportunidad a 3 opiniones y para darle cabal cumplimiento al programa les pedimos que sean muy puntuales con sus preguntas, por favor. Si desean levantar la mano, 3 personas. Don Clemente, ahí atrás Tinajero
Y atrás veo una tercera mano. ¿Se puede? Ok, la persona que está levantando la mano. Vamos a pedir si primero hacen las preguntas y al final ya nuestros invitados las podrán responder según ellos crean que es conveniente. Por favor, aquí adelante con el señor Clemente. Bueno, voy a procurar, ¿sí se escucha? Sí. Voy a procurar ser más breve que la brevedad misma, a ver si me sale. Bueno, yo decía el día de ayer que de alguna manera el derecho es la cristalización de las relaciones de poder, poder económico, poder político y poder moral también. Yo creo que no es posible ni justificable divorciar el derecho en términos de obligatoriedad con la ética. Pienso cuando digo esto en un estado ético. Y yo creo que estamos en ausencia total de un estado ético, con un ejercicio del poder político divorciado de una visión ética del poder. Yo creo que ese asunto debemos de tomarlo muy en cuenta para los efectos de no caer en los excesos. Yo festejo la visión de la mesa y de cada uno de los integrantes de la mesa, que son la expresión de los sentimientos nobles de los asistentes en este caso, y de una visión de lo que debe de ser una reforma del Estado desde una perspectiva democrática. Cuando digo esto pienso en Rousseau. Rousseau hablaba que para que las leyes fueran respetadas, tendría que iniciarse primero el proceso con el pueblo, que es el soberano. El pueblo somete a consideración de las instancias colegiadas sus iniciativas de ley y regresan al propio pueblo para que a través de un referéndum nos vuelva orgánicos aquellos principios jurídicos que nosotros iniciamos en el debate popular. Es decir, las leyes deben de tener un ciclo que finalmente desemboca en la necesaria obligatoriedad y en la organicidad en términos de ser orgánicos los ciudadanos a las leyes que han sido producto precisamente de esa demanda social. Todo lo demás es una ficción, es una imposición, y el hombre por naturaleza es rebelde. Entonces esas ocurrencias desde el poder político de legislar caprichosamente, desde luego que son repelidas por la población, sobre todo aquella que tiene una instrucción democrática, y sigo pensando en Rousseau. Pero también pienso en que el marco jurídico que nos rige está estrechamente vinculado al positivismo, aquella visión positivista del derecho que introdujo, por cierto, Gabino Barreda, siendo Juárez presidente de la República. A mí me extraña mucho que cuando se habla del derecho positivo, cuando se habla del marco jurídico, pero cuando se habla de la educación en México, la influencia del positivismo está ausente, es decir, la mención del positivismo está ausente. Yo creo que para ejercer la crítica al positivismo, que qué mejor que González Martínez a través de aquel poema que se llama Tuércele el cuello al cisne, le encalló su plumaje, es una crítica al positivismo y es una crítica a la visión cientificista del poder, y es una crítica también muy anticipada a lo que es el pragmatismo que nos introdujo Salinas, ¿cómo se llama? La tecnocracia política. Es decir, hay una anticipación allí ya a hacer la crítica justamente a lo que es el ejercicio arbitrario del poder político. Bueno, termino con lo siguiente. A mí me da mucho gusto que haya la preocupación en este proceso de discusión acerca de la refundación del Estado, que se involucre a la sociedad de manera activa, a través de los actores que tienen la capacidad de pensar reflexivamente, y sobre todo las organizaciones sociales. Todo mundo debemos de participar en el debate para los efectos de la obligatoriedad, de ser orgánicos con todo este proceso.
Si logramos establecer esa comunicación, esa comunión entre quienes ejercen el poder político y el pueblo soberano, estamos en condiciones de darnos un fuerte abrazo a nosotros mismos, porque esto debe de ser la pretensión. Y aguas, no caer en lo que es el reformismo jurídico, porque de leyes, de reglamentos, de circulares, de la saturación de la ideología política, que hasta en los memorándums se ve reflejado ese divorcio entre el pueblo y la sociedad, de eso estamos hasta la madre, valga la expresión. Entonces, debemos de legislar, yo creo, y el pueblo en este caso es un sujeto activo, y aprovecho para felicitar al senador Clemente Castañeda, con el cual me une alguna relación de la que estoy muy orgulloso, desde luego, el haber tenido el acierto de promover la participación del Parlamento abierto. El Parlamento abierto, que ha cobrado vida y sentido de ser y que se ha vuelto una necesidad histórica, sobre todo en la coyuntura actual, de cómo la participación de la ciudadana evitó que se militarizara este país. Vaya un fuerte abrazo y mi reconocimiento al Senado de la República por eso. Muchas gracias, don Clemente. Y a todos gracias por escucharme, disculpen, ya no lo vuelvo a hacer. Claro, gracias. Muchas gracias, don Clemente. Pues damos paso a la pregunta expresa del maestro Tinajero, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a cada una de las personas que compartieron el panel. Quisiera preguntarles si en la ruta de la refundación, ¿acaso el modelo y el componente neurálgico contempla el derecho al mínimo vital? Este derecho que a nivel internacional México ha suscrito compromisos, que en estados como Ciudad de México, Veracruz y Jalisco se ha incorporado en la Constitución, creo que aquí de manera débil como un principio de planeación, cuando en esencia es un derecho al otorgamiento de todos los servicios de los derechos humanos. Preguntarles cómo lo visualizan, uno, desde la agenda legislativa, senador, qué tan viable considera potenciar el derecho al mínimo vital en la Constitución de Jalisco. Maestro Martín y doctora León, ¿cómo lo visualizan desde la factibilidad de incorporarlo en el diseño presupuestario? Y maestro, doctor Carlos, desde la justiciabilidad de los mismos, si no se cumple, si se falla, aunque esté en la Constitución, ¿qué garantías desde los tribunales se tendrían los ciudadanos para poder reclamar pues, en una justiciabilidad el mínimo vital? Gracias. Gracias, profesor. Y en la parte, por allá estaba una persona que le había levantado la mano. Ah, sí. Ya está. Yo. Sí, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Iván, soy estudiante de la carrera de Políticas Públicas. Okay. Primero quisiera empezar, pues, adhiriéndome un poco a lo que hicieron en la primera intervención, de felicitar al senador en su representación del Senado aquí presente, por lo que hicieron con el tema de la Guardia Nacional. Me parece que fue, la oposición jugó un papel importante en el Senado, pero además la sociedad civil, que ahorita pues, vemos que está un poco denostada o minorizada por el gobierno federal. Y me parece que es un tema muy importante porque pusieron candados que en teoría al principio de la propuesta inicial, sí cambiaron sustancialmente, y quiero felicitarte para empezar con eso, ¿no? Y bueno, me voy a permitir citar el principio de Pareto. La pregunta, Iván, sí, por favor, de manera directa, por favor. Donde comenta que, por ejemplo, no puedes beneficiar a una parte de la población si no perjudicas a otra. Lo que nos decía la maestra Iliana, y nos refería ahí en las gráficas, decía que Jalisco aporta más que Oaxaca, pero recibe menos. Entonces, tomando en cuenta esta parte y tomando en cuenta la centralización de los recursos del gobierno federal y el ninguneo que existe del gobierno federal hacia los gobiernos estatales por el recurso, ustedes proponen replantear el pacto federal. Mi pregunta sería, ¿no tendría sentido pensar salir de ese pacto federal? Gracias, Iván. Pues hay preguntas provocadoras, quien las quiera contestar, adelante.
Yo voy a hablar un minuto porque el resto de los minutos se los cedí a mi señor padre, que ya hizo su comentario. A ver, yo creo que en términos fiscales, salvo que me digan lo contrario, no es conveniente salirse del pacto federal. Digamos, al final del día vamos a tener que seguir recaudando y no vamos a recibir absolutamente nada. ¿De qué se trata? Pues de tener criterios de distribución mucho más equitativos. Creo que es muy interesante la pregunta que se hace en el sentido de, oigan, ¿esto quiere decir que si nosotros generamos más, producimos más, no le queremos dar a Oaxaca? No. No es el principio. Por supuesto que estamos, cuando menos es mi posición, a favor de la redistribución, pero sí del establecimiento de ciertos criterios. Lo que no se vale es recaudar más y no recibir nada. Digamos, eso no tiene ningún sentido. Alguien me planteaba, me acuerdo en el contexto de la campaña, a propósito de lo que se ha dicho aquí, y decían, oigan, es que el problema de la refundación es que ustedes lo que quieren es redistribuir el poder. Efectivamente, de eso se trata la refundación, ¿no? Es un nuevo acuerdo a partir del cual se redistribuye el poder, se redistribuyen competencias, se redistribuyen obligaciones de acuerdo a la problemática que nos toca enfrentar en este momento. Por eso, digamos, cuando hablamos de la refundación como acto político, pues sí, lo decimos con amplitud y con todas sus letras, claro que es un acto político. Y finalmente, en el caso de lo que preguntaba Tinajero, yo creo que el mínimo vital, por supuesto que debe estar en el proceso del constituyente, si así se decide, con qué alcances, con qué elementos, pues será parte de la discusión, pero creo que la Ciudad de México dio un gran paso en ese sentido, creo que hay que mantenerlo, creo que hay que aprender y en todo caso el quid del asunto está en cómo garantizar que ese mínimo vital se cumpla. Muchas gracias. Yo voy a dar contestación a ambas preguntas en un solo juego, en ese sentido. Bueno, primeramente, no se trata de eliminar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, no se trata de eso. Bien, cuando hablamos de la teoría de Pareto del 80-20, sabemos perfectamente entonces que efectivamente vamos a tener que, no quisiera llamarlo así como castigo, sino tenemos en consideración que no vamos a poder beneficiar al 100% de la población. Esa es teoría económica obvia, aquí tengo a los expertos que no me dejarán mentir, y por lo tanto no se trata de en un momento dado de eliminar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal da justamente o tiene la fuerza en esta teoría de Pareto, en que todos nos estamos juntando, vamos, de alguna manera a cooperar, a ayudar, ¿para qué? Porque somos un solo país. O sea, somos un país, no podemos verificarnos nada más desde el egoísmo autónomo por el artículo 1 constitucional de cada estado. Esa soberanía exclusiva no significa ese egoísmo, al contrario, somos parte de un país. Entonces, de tal manera, tenemos que formar parte de este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Sin embargo, la redistribución tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque si hay estados que están impulsando, si hay estados que están dando ese extra o que se están organizando de tal manera en que están siendo efectivos y eficientes, entonces la redistribución tiene que manejarse desde otros parámetros. Sin embargo, por supuesto que tienen que estar generados desde un sistema nacional de coordinación fiscal. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. Y con esto ahora menciono justamente ese mínimo vital. Les vamos a quitar a la gente de Oaxaca por el hecho de que no ha tenido tal vez una buena administración o ha sido por actos de corrupción, esta mala distribución de su riqueza, ¿le vamos a quitar ese derecho humano incluso al mínimo vital? No, no podemos hacer eso, al contrario, una de las principales cosas que deben quedar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el hecho de ese mínimo vital, que es el techo mínimo de derecho garantizado para cada uno de los habitantes de este país. Y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal puede ser en un momento dado quien cobije ese derecho al mínimo vital. Es cuando. Muchas gracias. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en que no necesitamos salir del pacto federal, del convenio de coordinación, pero sí es muy importante hacer una revisión, empezando por las atribuciones, las funciones,
A Jalisco no le va mal. O sea, si analizamos las fórmulas, no le va mal porque tiene buen desempeño, porque se premia el Producto Interno Bruto, porque se premia la recaudación, porque se premia el tamaño de la población, pero necesitamos de ser una sociedad más vigilante, porque así como nosotros de alguna forma se premia nuestro trabajo, pues también hay entidades que se han premiado ancestralmente y que por los mismos beneficios ancestrales que han recibido, ahora tienen derecho a más y más y más. Y por el otro lado, hay entidades que también ancestralmente han estado recibiendo mucho apoyo, pero como yo lo dije aquí en mi trabajo, no se trata nada más de estar apoyando a los sectores vulnerables, pero por siempre. El apoyo tiene que ser para que den el salto, y si no están dando el salto, ¿por qué no están dando el salto? O sea, no se trata de perpetuar el paternalismo, sino de que seamos, con un nuevo pacto federal, que seamos vigilantes, porque pues sí, si unos estados están contribuyendo más para que otros estados se beneficien, pero en esos Estados Unidos los apoyos están yendo a la corrupción o están mal, se están utilizando, pues entonces el pacto no está funcionando y hay que revisarse, hay que ponerse una serie de nuevas reglas para que esto trabaje. Entonces, yo quiero enfatizar la idea de un federalismo social, porque sí tenemos que atender a las clases vulnerables, porque tenemos que reconocer que estamos en una sociedad muy desigual, pero hay que analizar las causas de la desigualdad, ¿no? Y hay que poner remedio a esas causas para que esa desigualdad no se siga perpetuando a costa de los que más trabajan. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, profesor. Y a título personal, en cuanto a los instrumentos para garantizar que el mínimo vital sea realmente defendible en materia de jurisdicción y competencia para la aplicación de la justicia, yo quisiera decir que a nivel local existe un tribunal que estudia la constitucionalidad. No, lo más cercano es el Tribunal de Justicia Administrativa. En realidad, la refundación nos permitiría, al revisar la organización del Poder Judicial, si es necesario o no, hacer un estudio de la constitucionalidad local a nivel local. De otra manera, seguiríamos entonces con el esquema del artículo 15 de la Constitución y un mínimo vital apenas insinuado. Es tiempo de considerar si es oportuno revisar la parte dogmática de la Constitución local y si tenemos que hacer propias las declaraciones de tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito la República Mexicana. Uno es el papel definitivamente del gobierno federal, pero no ha desaparecido el gobierno del Estado. Si no desaparece el gobierno del Estado, tampoco desaparece la soberanía local. Como esta mesa sí es académica, me permito decir, la idea de que no hay soberanía de los estados, sino autonomía política de los mismos, es de un profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, Elisur Arteaga Nava. Tiene muchos años de edad, no quiero pensar que es por los muchos años de edad, es más bien por la formación que nos dieron, Clemente, y ahí sí comparto. Nos formaron como abogados positivistas. La reforma es de 2011 en materia de derechos humanos, incorpora el segundo párrafo al artículo primero constitucional y dice que a partir de aquí tiene que aplicarse el principio pro homine para revisar la aplicación y vigencia de todos los derechos humanos. A la luz del principio pro homine se busca encontrar lo mejor, lo más propicio, lo más benéfico en términos de la interpretación de la cultura de los derechos humanos. Y en esa lógica, el derecho al mínimo vital tendría que ser revisado a nivel local. Una cosa es el Estado de Jalisco en cuanto a su propia economía, y aquí no me dejan mentir ustedes, y otra cosa sería la realidad material y financiera del Estado libre y soberano de Oaxaca. Yo invoco y aspiro a no dejar el tema de la soberanía y le ruego
de la manera más respetuosa al señor senador, nos siga defendiendo en el Senado de la República, porque no tenemos otro órgano donde se haga valer el federalismo a nivel nacional. Muchas gracias, señores. Es cuanto. Pues muchas gracias. Con esto damos por concluidos los trabajos de este panel. No sin antes agradecer la participación de nuestros invitados, su asistencia, y haremos un pequeño break para estar aquí 12:15, por favor. Pueden tomar un café y continuamos los trabajos en unos minutos más. Gracias.